por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Nos encontramos a través de Multimedia Jiennense en 10 Televisión Andújar y en Ser Andújar hablando de turismo. Y para hablar de turismo nos vamos a marchar hasta Torredonjimeno, porque Torredonjimeno sorprende. Y para que ustedes se sorprendan un poquito más, vamos a estar ya en contacto directo a esta hora en nuestro programa con José Juan Tudela, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Torredonjimeno, al que le damos la bienvenida, como no, a esta casa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Pues encantados nosotros de hablar también con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Torredonjimeno, que ha sido una localidad que físicamente no han estado ustedes en Fitur, pero sí que se ha dado a conocer, cómo no, todos los atractivos, todos los encantos de Torredonjimeno. Pues sí, este año, por desgracia, por cuestiones de agenda, no hemos podido ir a Fitur. Estuvimos el año anterior, el mismo año que empezó la pandemia, en el 2020, ¿no? Y tenemos previsto ir el año que viene, porque tenemos un plan de turismo que queremos explotar, ¿no? Dar a conocer las bondades turísticas que tiene Torredonjimeno y sobre todo, lo que ya hemos insistido muchas veces, el reclamo singular que es un tesoro visigodo, que es muy atractivo desde el punto de vista turístico, como decimos, y patrimonial, claro, y artístico, claro. Señor Tudela, usted que tiene la experiencia de que otros años han estado en esa Feria Mundial del Turismo, ¿en qué repercute estar en esa feria, que en este año también ha estado Torredonjimeno a través de esos folletos, a través de esa promoción, pero en qué repercute de cara al futuro para cada municipio Fitur? Bueno, es un escaparate interesantísimo desde el punto de vista de la exposición pública, digamos, el impacto que tiene en la opinión general, la ciudadanía en general, pues dar a conocer determinados valores que cada municipio tiene, ¿no? Como escaparate es único. Todas las ferias en general son muy interesantes. La asistencia casi se convierte en una obligación por parte de un concejal de turismo, un municipio que intenta fomentar el turismo en su localidad, sobre todo defendiendo unos patrimonios singulares y, por tanto, no se pueden perder esas oportunidades. Lo que pasa es que este año, por cuestiones de agenda y también por cuestiones de pandemia, pues no ha podido ser, porque la verdad nos ha pillado entre mitad de confinamiento y bueno, problemas de estructura, y era imposible, personalmente era imposible asistir. Pero como digo, si todo va bien, ya tenemos unos proyectos para tanto este año como el que viene, para asistencia no solo a Fitur, sino a otras ferias que hay, por ejemplo, Tierra Adentro, la Feria de los Pueblos, que se desarrollan en la provincia de Jaén y que son muy atractivas para dar a conocer, como digo, el patrimonio y los reclamos turísticos y toda la apuesta en valor que estamos haciendo los concejales de turismo de las distintas localidades, pues como digo, eso, para dar a conocer ese patrimonio que tenemos muchas veces olvidado, por desgracia. Y para dar a conocer el canto de Torredonjimeno está hoy con nosotros José Juan Tudela. Pero yo quiero empezar, si le parece, retomando el tema de cuando estuvo usted aquí en nuestros estudios, cuando hablábamos en aquella ocasión del tesoro visigodo y de esa relevancia en esas exposiciones que se han celebrado pues de manera consecutiva. Primero en Torredonjimeno y posteriormente en tierras toledanas. Sí, la verdad es que el tesoro visigodo tiene en sí mismo un atractivo peculiar, aparte de ser obviamente muy singular, muy desde el punto de vista, digamos, como tesoro, ¿no? Ya tiene su influjo, su influencia, su atractivo por ser un elemento, un conjunto de piezas de oro que ya nos supone un atractivo especial, ¿no? Pero aparte de eso es que solo hay dos en España, solo hay dos tesoros. Calculamos que históricamente hubo muchos más. Obviamente los visigodos tenían una costumbre, una forma de trabajar, de hacer la orfebrería, en este caso, trabajar las piezas de oro y todas las piedras preciosas que iban engarzadas en esas coronas, ¿no? Los visigodos, como digo, lo que hacían eran ofrendas a determinadas deidades, a determinados santos y, por supuesto, a Dios. Lo hacían en distintos monasterios, en distintas iglesias y en distintas basílicas. Solo nos han llegado dos tesoros, probablemente dos basílicas, no han llegado a nuestros días. Una en Guadamur, el pueblo de Guadamur, en la provincia de Toledo, el famoso tesoro de Guarrazar, que es el gran tesoro visigodo, pero también ha llegado una parte del tesoro de Torredonjimeno, que entendemos, creemos, lo más seguro es que fuera así, es que perteneciera a una iglesia visigoda, a una basílica visigoda, que o bien estaba situada en Sevilla o
nueva tesis. Digamos que las últimas investigaciones lo que nos hacen es aprender un poco que pudiera estar, o enseñarnos un poco que pudiera estar incluso en el término de Torredonjimeno, en las mediaciones donde se encontró el tesoro, porque parece poco lógico que ese tesoro, ya sea por la influencia de una guerra civil o sobre todo, por lo más seguro, por la invasión musulmana, parece poco probable que se trasladara desde Sevilla a Torredonjimeno, porque hay una distancia muy grande, ¿no? Creemos que pudiera ser que existiera algún tipo de basílica o de monasterio en Torredonjimeno o en las inmediaciones, incluso en la ciudad de Martos, que era la ciudad grande de aquella época, en el entorno. Y, como digo, Torredonjimeno pues encontró ese tesoro en el año 1926, hace ahora se van a cumplir pronto 100 años, y en eso estamos intentando hermanarnos con el otro tesoro, en este caso el de Guadamur, para darlo a conocer por la importancia que tuvo en España y por la importancia que tiene a día de hoy como atractivo turístico y como elemento patrimonial muy singular y de primera magnitud. Por eso es tan importante eso, hablar con ellos y acercarnos al gran público a través de esta iniciativa, de las dos exposiciones que hemos hecho, tanto en Guadamur como en Torredonjimeno. Pero para agrandar ese centro de interpretación que existe en Torredonjimeno sobre el tesoro visigodo, está en estudio, está en perspectivas ampliar el número de réplicas, ¿no? Sí, efectivamente. El tesoro de Torredonjimeno, para que se hagan un cálculo, creemos que tenía como mínimo 2 coronas, como mínimo. Creemos que tenía muchas más, incluso llegar 8 coronas, incluso más, ¿no? Para que se hagan una idea, el tesoro de Guadamur a día de hoy tiene aproximadamente 11 coronas, aunque se encontraron el doble. Por tanto, el tesoro de Guadamur se perdió en torno a un 50% de ese tesoro. El de Torredonjimeno se perdió bastante más, por desgracia. Se perdió hasta un 80, calculamos un 80 o un 90% del tesoro. Pero lo que queda es suficientemente relevante y representativo como para tener, digamos, opciones de poder recuperar ciertas piezas. Y en eso está. La idea es pues hacer réplicas de lo que en teoría pudo ser el tesoro, porque conforme vamos recomponiendo ciertas piezas del tesoro, cruces y demás, nos van dando unas piezas, unos resultados que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista patrimonial y artístico. Y pongo un ejemplo. Recientemente, hace unos 10 años, se encontró una cruz del tesoro de Torredonjimeno, ni más ni menos que en Moscú, ni más ni menos. Y esa cruz, esa réplica, no la tenemos en el tesoro de Torredonjimeno aún, en el centro de interpretación, y estamos en trámite de ampliar el tesoro con esa cruz, en la cual, pues, obviamente, pues, le haremos una gran bienvenida en el momento que se produzca, que podamos ya elaborar esa réplica. Obviamente tiene que ser la réplica porque las piezas originales están en museos y es imposible, prácticamente imposible, aunque las podamos reclamar, pero es imposible que volvieran a su entorno, ¿no? Es casi imposible. De hecho, hay una polémica actualmente interesante, que Grecia está reclamando ciertos elementos del Partenón, en este caso al Museo Británico, que está en Inglaterra, y bueno, tienen ahí su litigio, su contencioso, reclamando esas piezas, pero ya digo que es un tema harto difícil. Ojalá pudiera ser. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer también el intento de, por lo menos, traerla en algún momento. Si puede ser para la conmemoración del centenario, pero es difícil. La verdad es que es muy complicado. Somos conscientes de que un patrimonio declarado bien de interés cultural, con, en este caso, bien mueble, ¿no?, pero de ese valor tan cuantioso, no solo desde el punto de vista económico, sino también artístico, pues es muy difícil traerla a un municipio porque no tenemos la infraestructura, hay que reconocerlo, no tenemos la infraestructura de protección que requiere como si todos los tienen los museos. Y solo un dato, para hablar del valor del tesoro. El tesoro de Torredonjimeno tiene un zafiro y hay, en el de Guadalajara hay bastantes más zafiros, hay hasta 24 zafiros. Cada zafiro, uno de ellos, se sabe porque se ha cuantificado, está valorado en 45.000 euros, solo un zafiro. Es decir, el tesoro, como digo, era y es muy valioso. Un tesoro valioso que se conserva, lógicamente, esas réplicas en Torredonjimeno, en un centro de interpretación del tesoro de Torredonjimeno que está ubicado en el castillo. Pero hay que decir que en el castillo también se ubica un alfarje mudéjar, del que una parte está puesta en valor, pero hay que trabajar en el resto, José Juan.
Efectivamente, estamos haciendo aquí un esfuerzo porque quedan cosas patrimoniales, patrimonio que hay que no solo conservar, sino que hay que poner en valor y hay que recuperar. Y las administraciones públicas estamos para eso. Nuestra intención, mejorar esa infraestructura dentro de lo que era el palacio, la casa maestral que albergaba el castillo, donde llegaron a vivir algunos maestres de la Orden de Calatrava. Es decir, fue un centro importante. El castillo de Torredonjimeno está situado justo en el centro urbano y, claro, era un reclamo para el propio maestre de la Orden de Calatrava poder llegar a un municipio, aunque fuera pequeñito en aquella época, pero digamos con su protección del castillo, pero al mismo tiempo dentro de un núcleo urbano. Tenía este señor una casa maestral que estaba adornada en la techumbre, en el techo de la planta baja, tenía un alfarje de tipo mudéjar, de aproximadamente del siglo XV, de principios del siglo XV. Por lo tanto, desde el punto de vista patrimonial histórico, es riquísimo. Tiene una decoración geométrica muy bonita, policromada, de muchos colores, y por supuesto, lo hicieron los moriscos, es decir, musulmanes que vivían en territorio cristiano, ¿no? Eran maestros del artesonado de madera. Se ha recuperado, como digo, una parte con una curiosidad. Se encontró una pieza en ese alfarje una vez, cuando se restauró la primera parte, en la que ponía en árabe cúfico, en idioma árabe, una palabra y que al principio no se sabía muy bien qué era, porque no se podía traducir, no se sabía muy bien qué era. Y luego se dictaminó que estaba escrita al revés, en forma de espejo, ¿no? Ponía Alá. Se ve que seguramente tendría la forma, la original de frente y el espejo. Era una costumbre muy islámica construirla de esta manera, así en forma de espejo, como digo. Se encontró esa pieza, solo la parte contraria, y ponía Alá. Lo que pasa es que estaba oculta porque, claro, en aquella época poner Alá en un alfarje cristiano podía causar muchos problemas, si no, perder la cabeza a algunos, como digo, moriscos, ¿no? Pero es una auténtica maravilla y nos queda prácticamente la mitad del alfarje por restaurar y en eso estamos intentando pues, recuperarlo cuanto antes. Señor Tudela, las buenas intenciones, los deseos son maravillosos, pero usted sabe perfectamente que esto necesita implicación económica, que en el presupuesto pues también haya una partida considerable para recuperar todos esos aspectos. Hábleme, en ese presupuesto 2022, ¿cómo se va a abordar este asunto y en general la proyección turística de Torredonjimeno? Pues la verdad que es muy interesante porque sí es cierto, si nuestra intención es arreglarlo, pero no disponemos de recursos económicos, pues poco podemos hacer. En este caso hemos hecho un esfuerzo grande, hemos dejado reservados 50.000 euros, que es una cantidad considerable, para intentar por lo menos afrontar el gasto de la primera parte del arreglo, la primera parte del arreglo del alfarje, ¿no? 50.000 euros. Vamos a intentar implicar, por supuesto, al resto de administraciones, al resto de tanto a la Diputación como a la Junta de Andalucía, en la medida de lo que sea posible. Y, por tanto, nuestra intención es afrontarlo cuanto antes, dentro del límite presupuestario, pero hacerlo lo mejor posible, de manera más solvente posible, ¿no? Le daríamos un empujón a ese castillo que ya está bastante avanzado en su recuperación, pero le faltan estos detalles que hay que ir afrontando. Y también hemos reservado una cantidad, en este caso de 15.000 euros, en el presupuesto municipal, pues para estas piezas del tesoro, que son también tan interesantes desde el punto de vista patrimonial. En el fondo, lo que hemos pretendido es recuperar lo que en un día fue patrimonio, digámoslo de manera, por lo menos de esa manera tan grandilocuente, ¿no? Que fue el patrimonio de los tosirianos, ¿no? De la gente de Torredonjimeno, ¿no? Se disponía no solo del castillo, sino por supuesto también del tesoro, ¿no? Lo que pasa es que el tesoro, en aquella época, una época tan convulsa, en los años 20 del siglo pasado, el siglo XX, pues se perdió gran parte del tesoro, se perdió en juegos de chavales, porque jugaban con las joyas, ¿no? Está documentado, los niños tiraban con el tirachinas, con las piedras preciosas, con las perlas y con los zafiros que he comentado antes, ¿no? Y eso se perdió, pero por lo menos nos gustaría tener una imagen de lo que aquello fue a través de una réplica y con ese atractivo, ese influjo, como hemos dicho antes, que lleva el tesoro, el oro, ¿no? La observación del oro, ¿no? Y por eso hemos reservado esas cuantías que yo creo que son muy interesantes para dar un empujón turístico al municipio.
Les recomendamos que visiten Torredonjimeno, que se van a encantar de cada uno de sus rincones. No solamente lo que nos está diciendo el concejal de turismo, sino también un aspecto importante en Torredonjimeno y del que incluso ustedes el pasado año hicieron un esfuerzo a la hora de promocionarlo, realizando varios folletos, y estoy hablando de sus iglesias. Efectivamente, hemos planificado dentro del casco histórico. Recordemos que el casco histórico de Torredonjimeno está protegido como bien de interés cultural en su categoría de conjunto histórico. Entonces, es destacable, y hay que mencionarlo así, la arquitectura tanto palaciega o doméstica de Torredonjimeno, como todos los elementos patrimoniales como las iglesias, ¿no? Tenemos dos iglesias que son auténticas basílicas, ambas del siglo XVI, una más tardía que otra, pero del siglo XVI las dos, y las hemos querido poner en valor, por lo menos desde el punto de vista turístico, a través de folletos como este, que hemos editado. Se han realizado con la aportación de historiadores locales y, por supuesto, con el consentimiento y con la anuencia de la propia Iglesia Católica, los párrocos tanto de Santa María como de San Pedro. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de esta nueva pieza para incluirla dentro del circuito turístico. Como digo, estamos trabajando para este año en una ruta turística que incluye todos los elementos patrimoniales de Torredonjimeno, para que una persona que quiera visitarla la pueda hacer de manera autónoma. Y los pasos que vamos a seguir son, en primer lugar, vamos a poner en marcha la página web de turismodetorredonjimeno.com, que está en breve estará vigente, y en ella incluiremos el circuito para que se puedan hacer esa ruta turística visitando todo y cada uno de los monumentos más destacables de la localidad. Yo creo que es un buen plan. Desde el punto de vista turístico, es darle un empujón. Así también la vamos a añadir con un pequeño punto de información turística con su pantalla correspondiente, para informar al turista de todos los elementos interesantes, tanto desde el punto de vista patrimonial como no, desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Para pasar un día agradable en Torredonjimeno y aprovechar esa ruta, pues, como digo, para expandir ese conocimiento de nuestra localidad pues a todos los visitantes. Esa es la intención. A José Juan Tudela se le nota la satisfacción, la alegría por cómo se va desarrollando el plan Torredonjimeno Sorprende. Pero yo lo que quiero es que me diga nuevos proyectos que haya dentro de ese plan Torredonjimeno Sorprende para esa promoción turística tosiriana. Pues tenemos, la verdad, muy ambiciosos, somos muy ambiciosos en este proyecto. En primer lugar, seguir profundizando en el hermanamiento con Guadamur, que es un poco nuestro pueblo hermano, nuestro reflejo. Vamos a hacer actividades del Tesoro de Visigodo de Torredonjimeno a través de charlas, de actividades académicas, pero también implicar a la población para que conozcan, por ejemplo, cómo era la vida cotidiana en época visigoda, cómo era la comida, cómo era el ejército visigodo, muy interesante desde el punto de vista, digamos, atractivo turístico. Y vamos a hacer unas jornadas visigodas para octubre, en el que vamos a incluir una recreación de batalla de cómo era el ejército visigodo, en el que podrá participar el público si la pandemia nos lo permite, claro. Por tanto, seguir profundizando en el mundo visigodo para nosotros es esencial. Además de eso, como he dicho antes, la ruta turística y el punto de información turística, donde habrá una pantalla y los folletos para que sean visualizados y para que estén al día tanto el visitante como el propio ciudadano de Torredonjimeno pueda visitar, pueda ver, digamos, todo el patrimonio a través de esta ruta, como digo. Es el proyecto estrella para Torredonjimeno desde el punto de vista turístico que queremos llevar a cabo. Como digo, somos en ese sentido bastante ambiciosos, tenemos mucho entusiasmo, porque creemos que es muy interesante desde el punto de vista patrimonial y artístico, pues profundizar en eso, en el mundo visigodo a través del tesoro y del hermanamiento, y en el mundo patrimonial turístico, pues a través de esta ruta en el que se incluyen, por supuesto, elementos como la iglesia y la arquitectura doméstica y palaciega de Torredonjimeno. Y es que Torredonjimeno pues tiene muchos reclamos turísticos. Nos está comentando algunos el máximo responsable de turismo en esta ciudad, en Torredonjimeno. Pero es que hay que recordar que Torredonjimeno tiene patrimonio natural, que tiene ese urbanismo, pero es que también tiene ustedes sus cementerios, que son dignos de visitar en el apartado turístico. Sí, al hilo de lo que decíamos de las rutas, hemos estructurado también una visita guiada en el propio cementerio. Tuvo mucho éxito, se hicieron unas jornadas de visita justo antes de esta sexta ola. Menos mal, Dios quiera que no se repita, pero
Lo hicimos en noviembre y la verdad es que tuvimos un éxito brutal. El cementerio de Tordón-Jimeno no es excesivamente antiguo porque bueno, la ciudad medieval se expandió y el cementerio al principio estaban ubicados en la iglesia y luego, obviamente, por sanidad, por salud pública, hubo de sacarse fuera del extramuro, fuera de la ciudad, y ya se hizo el cementerio en el año aproximadamente en 1894. Se hizo el nuevo cementerio, por lo menos con la puerta de entrada, para entrar en el cementerio, es el año de su puesta en valor, su inauguración, por así decirlo. Pero lo más curioso es que el primer tercio del siglo XX se construyeron una serie de panteones muy atractivos desde el punto de vista monumental. Panteones, lo que llamamos panteones de estilo historicista. Es decir, hay panteones neorrománicos, neogóticos sobre todo, y algunos pues de una mezcla de estilo un tanto ecléctico, ¿no?, que le llamamos. Y son muy, muy interesantes desde el punto de vista del turismo, de visita, ¿no?, de verlo, ¿no? Cómo ese patrimonio, en este caso, un patrimonio dedicado al más allá, que está también uno de los reclamos turísticos más actuales, ¿no? El mundo tanto del esoterismo, por qué no decirlo, también de los difuntos, pues puede ser perfectamente visitable porque son auténticos monumentos. Tenemos hasta 9 panteones dentro del circuito turístico, incluye otra serie de tumbas muy interesantes, además de dentro de lo que es el propio cementerio. Hay otra serie de tumbas muy interesantes que hay que visitar, por cuanto, por ejemplo, tuvimos también incidencia en la Guerra Civil y en otros atentados de ETA, etcétera, ¿no? Hay visitas, no voy a adelantarlos, pero hay una serie de tumbas que sí son interesantes de ver para conocer la historia, no solo ya de Tordón-Jimeno, sino casi la historia de España, ¿no?, a través de un pequeño reducto, que en este caso es el cementerio de Tordón-Jimeno. Como digo, otro de los reclamos turísticos que hemos puesto en valor y que en breve estamos estudiando también hacer un folleto informativo pues, para darlo a conocer, como han hecho en otras localidades de la provincia de Jaén, muy interesante, y que desde aquí alabamos esa actuación de poner en valor y de dar a conocer a través de folletos y de información pues esos elementos patrimoniales, en este caso el cementerio de Tordón-Jimeno. También entraría dentro de ese circuito turístico. Lo que está claro, señor Tudela, es que en estos días en los que tanto se ha estado hablando de Fitur, de destinos turísticos, de paraísos, de paisajes, de encantos de distintas ciudades, tenemos en Tordón-Jimeno pues un punto de encuentro, un punto que hay que visitar para quien todavía no lo haya hecho, porque estamos convencidos que se van a sorprender. Efectivamente, tienen una mañana o una tarde, incluso todo el día, una visita muy agradable. En primer lugar, a través de las calles y de todo lo que es el conjunto histórico, que merece la pena visitar. La arquitectura doméstica de Tordón-Jimeno, como la de Jaén, es muy llamativa en el momento que te la explican, es muy interesante. Normalmente, hago un breve resumen, una puerta de casi 2,5 metros de altura, enorme, unas ventanas también grandes, con un pequeño arco escarzano, que le llaman, un pequeño arco que le redondee para no parecer todo tan recto, y encima, en ese primer piso, 3 balcones. Uno de ellos podría ser incluso un mirador de cristal y de hierro. Este tipo de arquitectura, muy propia del principio del siglo XX, entre modernistas e historicistas, en esta calificación artística, como lo definen los historiadores del arte, es muy atractivo. Y cuando viene una persona de fuera y lo ve y se le explica, la verdad es que le llama la atención. Digamos que le sorprende, ¿no? De ahí viene todo el logotipo, el lema que hemos utilizado, el eslogan que hemos utilizado para atraer un poco a ese visitante, ¿no? El Tordón-Jimeno sorprende como la provincia de Jaén también sorprende, y cuando te lo explican más todavía. Entonces merece la pena invertir un rato de tiempo, una mañana, una tarde o incluso todo un día, para visitar pequeños pueblos, pequeñas localidades que tenemos en nuestro entorno y que son grandes desconocidos algunas veces, pero que no tienen nada que envidiarle a otros países. Y lo digo con conocimiento de causa. El atractivo, por ejemplo, del tesoro es único. No hay un tesoro. Yo he estado en muchos museos porque, bueno, he tenido la fortuna de viajar y no existen tantos atractivos, salvo en grandes capitales, bueno, el Museo Británico en Londres, obviamente, o el Louvre, ¿no?, en París, pero tener la suerte de ver un castillo y encima un tesoro, no hay muchos países, ni muchos entornos, ni muchas localidades que tengan ese atractivo, ese conjunto tan singular. Por lo tanto, yo creo que lo deben aprovechar los ciudadanos que nos estén oyendo y ciudadanas y sorprenderse
con esta visita. Pues lo dicho, que ha sido un placer contar con su presencia en este programa especial desde Multimedia Jiennense. José Juan Tudela, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Torredonjimeno, muchísimas gracias y sí quiero que sus palabras sean las que cierren esta entrevista dirigida a toda esa audiencia. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de conocer, de dar a conocer nuestro patrimonio, y me quedo con un mensaje. A mí me parece importante destacar que tenemos una gran riqueza patrimonial, arquitectónica y artística. No solo hay que ponerla en valor, no solo hay que protegerla, sino que, ¿por qué no?, hay que intentar también explotarla. Porque cuanto mejor se explote, obviamente de manera sostenible, siempre de manera sostenible, pero cuanto mejor se explote, más recursos también tendremos para seguir poniendo en valor otras partes de nuestro patrimonio que también lo requieren. Y por eso el turismo es tan esencial, ¿no? Es un motor económico, pero también es un motor de conservación y es un motor de arraigo en nuestra tierra. Para quedarnos en nuestra tierra tenemos que buscar nuevas fórmulas de riqueza y una de ellas es a través del turismo. Por tanto, animar a los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo porque visitemos nuestras localidades, por lo menos alrededor, ahora que no se puede viajar tanto, que es un momento adecuado para ir a visitarla y aprovechar el tiempo y verla y disfrutar de una mañana agradable, una tarde agradable, un día entero agradable en una localidad como Torredonjimeno o cualquiera de la provincia de Cádiz. Hoy por hoy, Ser Andújar.